Entonces, como les había dicho la clase pasada, vamos a lidiar esta clase con ecuaciones o congruencias simultáneas, ¿ya? Entonces, tenemos ecuaciones en teoría de números, que es la unidad en la que estamos, vimos ecuaciones diofánticas de primer orden, ¿no es cierto? Eh, que eran ecuaciones cuyas soluciones eran números enteros, vimos ecuaciones en congruencias, y vimos las congruencias en particular, las congruencias lineales, ¿no? O sea, entonces eran ecuaciones de la forma, al final de cuentas estábamos estudiando ecuaciones de la forma AX congruente a B módulo n, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién me cuenta más o menos cómo era cuando estas cosas tenían solución? ¿Cuándo tenían solución estas cositas? El máximo común divisor entre A y N divide a B. Bien. Esto era equivalente a que exista solución. Súper bien. Y una vez que conseguíamos esto, digamos, había que encontrar una solución particular. Y para eso vimos un método. ¿Qué pasaba si yo tenía, por ejemplo, 6x congruente a 12 módulo 24? ¿Qué podía hacer yo para encontrar aquí la solución? Dividir en 2 o en 6. 6x era 24 por algo más 12. Algo así. Ya, pero sin pasar por las ecuaciones, sin irnos a ecuaciones difánticas, digamos. Dividir en 6. Dividir, ¿no es cierto? Vimos un lema que nos decía que aquí, como todos los números, el A, el B y el N, eran divisibles por 6, yo podía dividir todo por 6. Entonces me quedaba que X era congruente a 2 módulo 4. Y así encontraba todas las soluciones, o sea, todas las soluciones eran de la forma 4K más 2, ¿ya? Y como aquí el máximo común divisor entre 6 y 24, ¿cuánto es? El 6. El 6, ¿bien, Luis? Entonces, ¿cuántas soluciones iba a tener yo? A ver, ¿cuántas soluciones tengo? ¿De acuerdo a esto? ¿6? 6. Bien, Daniela. ¿Cuáles son? Yo voy a poner la primera aquí. X congruente a 2 módulo 6. Va, módulo 6, nada que ver, módulo 24. ¿Cuál sería la siguiente? A ver, vamos en orden. Anabel, ¿cuál sería la solución? El 6. El 6, ya. Gracias, Anabel. Bianca, ¿qué otra solución tendríamos? El 10. El 10. Muy bien. ¿Cuál otra tendríamos, Daniela? No sé, profe. Mira, tenemos que las soluciones son todas de la forma 4K más 2. ¿Ya? Entonces eso es lo que han estado haciendo tus compañeras. La primera que la dije yo fue el 2 solamente, cuando K vale 0. Luego cuando K vale 1, tenemos 4 más 2 son 6. Cuando K vale 2, 2 por 4, 8, más 2 son 10. ¿Cuál sería la siguiente? ¿Entiende ahora? 14. 14. Súper bien. Muchas gracias, Daniela. Módulo 24. Fíjate que estamos en módulo 24, que la ecuación original era esta de acá arriba. Todos estos son los números que cuando los multiplico por 6 dan congruente a 12 módulo 24. Uno puede ir probando.
2 por 6 son 12, efectivamente. 6 por 6 es 36, que es congruente a 12. 6 por 10, 60. Y aquí ya se va volviendo difícil mirarlo al ojo, ¿no? Por eso tenemos este método. Gracias, Daniela. Fernanda, ¿qué otra tengo? 18. Bien, 18. Gracias, Fernanda. ¿Y Joe? ¿Qué solución me falta aquí? El 22. El 22. Muy bien. ¿Y qué pasa con el siguiente? ¿Por qué el siguiente ya no es una solución? O al menos no una nueva. ¿Qué pasa con el 26? ¿Qué pasa con el 26, Jorge? Perdón. Vuelve a ser el 2. Vuelve a ser el 2, ¿no es cierto? El 26 es congruente a 2 módulo 24. Después nos empezamos a dar vuelta entre estas soluciones. Entonces este es el método que encontramos, que podíamos ir dividiendo para simplificar un poco las cosas, ¿no es cierto? Y además podíamos dividir en otro caso más, que era cuando el número que estaba acá, muy bien, resolvimos. No sé si alguien estaba escribiendo, a lo mejor debería esperar a que escriban eso. Otro ejemplo nada más, ¿no es cierto? ¿Qué pasará, ¿no es cierto? Si ahora en vez de módulo 24, que era coprimo con este, ponemos por ejemplo módulo 3. ¿Tendrá solución primero que todo la ecuación? A ver en quién quedamos. Jorge. Luis, ¿tendrá solución? ¿De acuerdo a lo que dice ahí arriba? ¿De acuerdo a este teorema de acá? Que vimos. ¿Tendrá solución esta ecuación? ¿Tres soluciones, profe? Tres soluciones. Muy bien. Porque el máximo común divisor entre 3 y 6, ¿cuánto es? El 3. Claro, el 3 y el 3 divide al 12. Eso es fundamental. ¿Sí? Dado que el 3 divide al 12, tenemos tres soluciones. Si no, no tendríamos ninguna. ¿Cierto? Ya, vamos a resolverla entonces. Aquí puedo dividir. ¿Por 6? Por 6 no, porque el 6 divide al 6 y al 12, pero no al 3. Entonces por 3 nomás. Por 3. Y al dividir por 3 me queda 2x igual a 12 módulo 1. ¿Qué significa que me haya dado módulo 1? Ya, no hay gran problema con que me haya dado módulo 1, solo que módulo 1 esto tiene obviamente una pura solución. Esto aquí, el 2 es el 0, todo esto es el 0. Aquí dice 0, x igual o congruente a 0. ¿Ya? O sea, en el fondo hay una única solución aquí que es el 0. ¿Sí? No fue muy buen ejemplo. No tendría, el 12 no se dividía por 3. Ah, sí, pero da lo mismo, ¿no? Igual va a quedar lo mismo. Sí, el 12 también. Profe, pero Ma- ese si está 0x, el x no podría ser cualquier número. ¿Ya? ¿Cualquier número? Sí. ¿No tendría más de una solución? ¿O no? Eh, sí, toda la razón. Todas las soluciones. Todas las soluciones. Sí, qué mal ejemplo. Todas las soluciones. Aquí puede ser cualquier cosa, ¿no? Y efectivamente, porque como módulo 3 esto es 0. Entonces 0 por cualquier cosa me da 0. ¿Sí? No es, este es un 0 también. Pésimo ejemplo. El 3 fue mal número, pongamos un 9. Pongamos un 9.
Si ponemos 9, igual el máximo común divisor es 3. Entonces en este caso todo era solución, ¿no? Todo era solución. Así que era un mal ejemplo. Y eran 3 soluciones. Bueno, módulo 3 hay 3 cosas, así que ya. Ahí sí. Módulo 9 también debería haber 3 soluciones y ahora sí que no debería ser todo. ¿Ya? O sea, el otro ejemplo no era pésimo. Sí puede pasar, ¿no? Puede ser que todo sea solución. ¿Por qué no? Entonces, módulo 9, aquí hubiera quedado 3. Módulo 3. ¿Ya? Y ahí ya no queda todo ridículo. ¿Qué hago en este caso? ¿Qué puedo hacer de acuerdo al lema? Fíjense. Ahora el 2 y el 3 son coprimos. ¿Qué puedo hacer? Dividir por 1. Por 1, ya. Entonces, esa parte del lema, la parte 1 no me va a servir, pero el lema tenía una parte 2, ¿la recuerdan o no? Dividir por 2. Ah, ya, sí la recuerdo. Entonces, la otra parte del lema, igual la podemos mirar. ¿Dónde está mi lema? Aquí está. Es esta. Si yo tengo que el A y el N son coprimos, pero hay uno que divide al A y al B solamente, también puedo dividir, ¿ya? A los dos que divide y dejar el módulo igual. ¿Ya? Entonces, esa es otra cosa que podemos hacer para ir reduciendo nuestras ecuaciones. Entonces, en este caso podemos dividir por 2, porque el 2 divide al 2 y al 4, pero el 2 y el 3 tienen que ser coprimos. Si el 2 y el 3 no son coprimos, no puedo hacerlo. ¿Ya? Tengo que buscar otra estrategia. ¿Ok? Entonces, o sea, en verdad esa otra estrategia es la de arriba, dividir todo. Pero primero tengo que asegurarme de que sean coprimos, antes de ponerme a hacer otras cosas. Dividir por 2, en este caso. Y aquí me queda x congruente a 2 módulo 3. ¿Ya? Y ahí lo tengo, lo tenemos. Entonces, el x era de la forma 3k más 2, ¿no es cierto? ¿Y cuántas soluciones tenían que haber? 3. ¿Cuál sería la primera? ¿Cuál sería la primera solución? Módulo 9. A ver en quién quedamos. Quedamos en Luis. Matías, ¿cuál sería la primera solución? 5, Hay una más chica. 2, 2. Módulo 9. Gracias, Matías. Y notaste la segunda también, que es 5. Y la tercera, que me la dé Matías Vázquez. 8. Muchas gracias, Matías. Y ahí tenemos, esas serían las 3. Entonces ustedes se fijan, 6 por 2 da 12, está todo bien. 6 por 5 da 30, que es congruente a 12 módulo 9. Y, o bueno, de hecho el 12 es congruente a 3 módulo 9, nada, se puede hacer por ahí. Y ya. Bueno, esa es la manera que tenemos de resolver estas ecuaciones. Y el 6 por 8 también, ¿no? Me da 48. Y el 48, si le resto 12, me da 36. 36 es múltiplo de 9. Súper bien. Entonces tenemos todas las soluciones. Y esa es la forma en la que operamos. Bien. Entonces, ya sabemos resolver congruencias lineales. Y ahora la cosa es, ¿qué pasa si son varias congruencias lineales a la vez? Y ahí aparece el teorema chino de los restos, ¿ya? Que es un teorema de Sun Tzu, que es un chino del siglo III, ¿ya? Del siglo III, ¿ya? Y bueno, por alguna razón se le conoce como teorema chino de los restos. Tal vez sería mejor llamarle el teorema de Sun Tzu, ya que sabemos quién fue el primero en demostrarlo. Pero bueno, así es como se le conoce. ¿Ya? Y lo vamos a mirar en un ratito con detalle, que nos va a permitir resolver cuando hay varias ecuaciones, pero primero quería conversar un poquito de para qué puede servir algo como esto. Entonces imagínense
que hay un cometa que pasó el año 85 por acá, ¿ya? Y pasa cada 41 años, ¿sí? Entonces estos son los años en los que pasa el cometa. Imagínense que hay otro cometa que pasó el año 7. Y descubrimos que pasa cada 5 años. Y además, estoy inventando porque no sé absolutamente nada de astronomía, imaginemos que tuvimos un eclipse el año 6, y los eclipses se repitan cada 21 años. Entonces uno se puede preguntar, distintos casos, ¿cuándo coincidirán estas cosas? ¿Cuándo tendremos una noche de eclipse en la que pasen estos dos cometas? Y eso equivale a resolver el sistema de congruencias, que sería buscar un X que sea congruente 85 módulo 41, que sea congruente a 7 módulo 5, y que sea congruente a 6 módulo 21. Entonces, cada vez que nosotros queremos ver cuándo algo va a coincidir, dos cosas que tienen algún ciclo, ¿no es cierto? Y queremos ver cuándo van a coincidir, vamos a tener que resolver al final de cuentas un sistema de congruencias. ¿Se dan cuenta o no? Congruencias simultáneas. Hay unas cigarras, creo que son, que salen cada cierta cantidad de años primo. También entonces, si uno tiene ya tal año, salió de esta cigarra, tal año de la otra cigarra, del año 6 de la otra cigarra. Y estas cigarras, digamos que salgan cada 41 años. Muy grandes salen esas cigarras, creo que cada 7, cada 11, cada 13 años. ¿Ya? Ingeniosamente escogen números primos. Entonces, también, mismo sistema, y vamos a tener, o mismo tipo de problema, y vamos a tener que encontrar entonces cuándo vuelven a coincidir estas cigarras. ¿Se ve o no? ¿En qué clase de problemas aparece esto? Ya, entonces una cosa es plantearlo, y ya sabemos qué clase de problemas se van a plantear de esta manera. También tenemos otro, ¿no? El problema que vimos. Profe, Dígame, Joe. en el liceo siempre veíamos ejercicios parecidos con el mínimo común múltiplo. Claro, claro. Entonces fíjate ¿Es lo que, mismo? de hecho, no es lo mismo, pero está relacionado, ¿no? Pues si yo te pregunto cada cuántos años, el teorema chino de los restos te dice, de hecho, el teorema chino de los restos es precisamente eso, ¿no? Vamos a mirarlo en un momento, pero te dice van a coincidir cada ¿cuántos años? El mínimo común múltiplo. ¿Ya? En el teorema chino de los restos, como nosotros lo vamos a ver para resolver congruencias, no solamente nos va a interesar, ya, eso es una cosa de interés, ¿no? Que el mínimo común múltiplo es la cantidad de años cada la que se va a repetir el evento. Pero ¿qué año con precisión significa resolver además la congruencia? No solo saber que tiene soluciones cada tantos años, sino que qué año con precisión son los que son la solución, ¿no? ¿Se entiende? Eso también es interesante. Entonces, claro, el teorema, mira, miremos el teorema. Dice, tengo varios enteros positivos y todos son coprimos entre ellos. Después vamos a ver la parte donde aparece el mínimo común múltiplo. Pero por ahora vamos a pensar que son números coprimos entre ellos. Cualquiera dos de ellos son coprimos. 41 coprimo con el 5 es coprimo con el 21 es coprimo con el 41. Cuando suceda eso, ¿ya? Entonces para todo i distinto de j van a ser coprimos. Y tengo además varios enteros, cualesquiera. Entonces, la solución de este sistema de congruencias, ¿ya? De estas congruencias simultáneas, forma una única clase de congruencia, ¿cierto? Una única clase de congruencia módulo n. ¿Quién es n? El producto de todos ellos, que es precisamente el mínimo común múltiplo, porque en este caso son coprimos.
Ya, vamos a ver más adelante una versión generalizada en la que aparece aquí el mínimo común múltiplo, pero no siempre va a tener solución. ¿Sí? No siempre va a tener solución. Entonces me dice, cuando los números son coprimos, siempre hay solución. Eso me dice el teorema chino del orden. ¿Ya? Entonces, Joe, la respuesta sería, sí tiene que ver, pero lo vamos a ver con más profundidad y además nosotros vamos a aprender a encontrar numéricamente la respuesta. Entonces ya, el teorema de los chinos me dice, tiene una solución única en este módulo, pero además la demostración, como la vamos a ver prontamente ahora, sí, o sea, ahora, cuando terminemos de entender bien esto, nos va a dar un método para encontrar, eh, el X, precisamente, digamos. ¿Cuál es esa clase de congruencia? ¿Se entiende la diferencia, yo? ¿Y la similitud también? Sí, se entiende. ¿Mm? Ya. Entonces, fíjate que hay una pequeña mentira, no, no una pequeña mentira, pero hay una pequeña simplificación en la forma que tenían ese problema en el colegio. Digamos que hay un evento que sucede cada 2 años y un evento que sucede o un evento que sucede cada 6 años y un evento que sucede cada 10 años. ¿Ya? Por poner un ejemplo. Y te dicen cada cuántos años coinciden. ¿Cuál sería tu respuesta entonces? ¿Yo? Yo no ¿Sí? sé. Pero así como te lo preguntaban en el colegio, ya digamos cada 6 años pasa tal cosa, cada 10 años pasa otra cosa, cada cuántos años coinciden, digamos. Ese era como el tipo de pregunta que me decías, ¿o no? Sí, sí, pero no me acuerdo cómo calcular el mínimo como múltiplo rápido. A ver, O sea, ¿cuál es la descomposición prima del 6? Está bien, sí, está bien. Pero es parte de lo que aprendimos. 3 por 2, Ya. ¿Y la del 10? 2 por 5. ¿Cuál es entonces el mínimo como múltiplo? La multiplicación de 6 por 10, 60. No, no, 2 al No, cuadrado por no, 15. no, no. No, porque eso es 60. Pero no es 2 al cuadrado, porque la No, potencia ¿cuánto más es? alta, 2 por 15 entonces. 2 por 15, 30. Tenéis que repasar el mínimo común múltiplo. ¿Ya? La otra forma de sacarlo es el máximo común divisor, que es 2, ¿no es cierto? Entonces el producto de ambos dividido por el máximo común divisor. Ya nos da 30. Esa es la otra manera. Eh, bien, 30 entonces. Pero estaría malo, porque imagínate, ¿qué pasa si este sucede cada 10 años? Cada 10. Ya, cada 10. Entonces, a lo mucho, cuando pasen 30, no sé, 10, 20, 30, se deberían volver a repetir juntos. ¿Ya? Tocámosle que sea el año el 0, el 10, el 20, el 30. Y ponerle que el otro no pasa justo aquí, sino que pasa al año 1. Voy a ponerlo en azul. ¿Cuál sería el siguiente? ¿Siete? 7. Después, 13, 13, acá. Después, 19, 19, 20, 19. Ahí quiso, pero no. Después, 25. después 31. Y después 31. Y volvió a estar aquí, a distancia de 1. ¿Se repetirán alguna vez? O sea, ¿sucederán los dos juntos alguna vez? Ya.
allá vamos, ¿no? Pero no van a suceder nunca al mismo tiempo, porque fíjense que aquí ya se hizo esta diferencia de 1 y aquí se volvió a hacer. Entonces, después de 30 años más allá, se va a volver a hacer esa misma diferencia de 1. Y entre medio va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, ese problema o esa forma de plantearlo en el colegio asumía que coincidían un día. ¿Coinciden este día? ¿Cuándo vuelven a coincidir? Pero no responde la pregunta de si en algún momento coinciden. ¿Ya? Y el teorema chino de los restos generalizado, que vamos a ver después de este, probablemente el viernes, sí también nos va a permitir responder esa pregunta. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Bien. Muchas gracias por sus preguntas. Muy buenas preguntas. Entonces, fíjense que el teorema chino de los restos nos dice, si son coprimos, siempre coinciden. El problema con el ejemplo que di allá abajo es que el 6 y el 10 no son coprimos. Este teorema de los chinos, el de Sun Tzu del siglo III, dice, si los números son coprimos, siempre van a coincidir en algún momento. ¿Ya? Eso es interesante. Eso es lo primero. Primero que el teorema de Sun Tzu nos dice, si los números son coprimos, siempre van a coincidir. Muy probablemente, o se piensa que precisamente Sun Tzu estaba resolviendo esta clase de problemas, ¿no? Como cuándo van a coincidir ciertos eventos, que en ese tiempo obviamente no se escribían congruencias. ¿Ya? Las congruencias, como les conté, son de Gauss. Gauss es del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, eh, es potente que Sun Tzu haya descubierto esto hace tanto tiempo, digamos. Y tiene que ver precisamente con que es una pregunta como bien natural cuando uno se pregunta cosas de números enteros. O de estos ciclos, digamos. ¿Cuándo coinciden? Ya. Entonces, eh, vamos a demostrar este teorema y de su demostración nos va a aparecer un método para encontrar precisamente la solución. ¿Ya? Ah, verdad que yo les quería contar esto. Ya. Voy a hacer una pequeña pausa, un pequeño intertanto, porque me acordé que la clase pasada, me acordé que les quería comentar cuando estábamos hablando de... Lo voy a hacer aquí mismo, así después lo ordeno. Eh, Les quería comentar de cómo resolver congruencias, po. Congruencias lineales, lo que vimos ecuaciones teofánticas, ¿no es cierto? Que había que definir las variables, había que decirle al programa, al SageMath, que son enteros, y después resolver con el solve. Pero no vimos cómo resolver congruencias lineales. ¿Cómo se hace? Está este solve, max, underscore, ¿cómo se llama? El underscore se llama, ayúdenme, guión bajo, mod, ¿ya? Solve mod, resolver módulo. Y no sé si conocen el signo de interrogación. Con eso uno le puede preguntar al Sage cómo se usaba este comando, si es que no se acuerda muy bien. Y está un poquito lento. Entonces, fíjense, hay que ponerle las ecuaciones primero, después el módulo en el que se va a resolver esa ecuación, y después esto sí es que es una opción. Todos estos que dicen igual a algo es una opción y en general va a ser falso, que es que les entregue la respuesta como un diccionario. Eso cuando sí son usuarios más avanzados del programa, le pueden poner. Entonces, ecuación o lista de ecuaciones y finalmente un módulo. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos querido resolver, ¿cómo era? Podría ser, no sé, 7 por, acuérdense que el por tienen que escribirlo acá, por x igual a, no sé, a 3. El módulo 5. ¿Pueden hacer eso?
¿Por qué está tan lento hoy día? No sé. Y les da la solución, ¿no es cierto? Que sería el 4. Profe, ¿no hay diferencia entre igual y congruente? A ver, buena pregunta. Para el Sage no. Para el Sage hay que escribirlo así. ¿Sí? Como que esta es la ecuación, y por eso hay que especificarle acá afuera, el comando es distinto, digamos. Aquí está diciendo que es como en módulo, ¿ya? Pero hay que escribirla como ecuación así, tal cual. ¿Ya? Incluso agarra varias variables, que le puede poner, por ejemplo, para X y para una Y. Ah, no definió la Y. Recuerden que primero tenemos que definir las variables. La X viene siempre definida automáticamente, pero la Y hay que definirla. Entonces resuelve para X y Y también. X y Y módulo 5. Está el 0, 0, el 1, 4, el 2, 3, el 3, 2. Entonces puede ser con varias variables también. Recuerdan, no sé, por ejemplo, que teníamos, de repente nos preguntábamos con los cuadrados, si X cuadrado más Y cuadrado podía ser congruente o no a 0 módulo 5. Aquí les dice que sí, de hecho que hay hartas combinaciones. ¿Ya? Pero ya 1, o a 3, a 4, también hay algunas. Y así pues, pueden resolver varias ecuaciones en varias variables también en módulo. ¿Ya? Y ahora que vemos el teorema chino de los restos, vamos a aprender también a sacarlo con el Sage-Map, ¿no? Que sería escribir varias ecuaciones. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Acerque un poco más. Ese es el comando, sol, mod. ¿Ya? Acuérdense que para las ecuaciones diofantinas ocupábamos sol nomás, sencillamente. Solo que antes teníamos que decirle que asuma que el X y el Y son enteros. Las diofánticas primero. ¿Ya? Entonces, para el módulo ocupamos sol guión bajo mod. Ya, ¿preguntas? ¿No? Se me había olvidado, quería decirlo cuando, por eso cuando recapitulamos eh, congruencias lineales, quería recordárselo. Volvamos al teorema chino. El teorema chino son varias ecuaciones al mismo tiempo. Entonces, primero vamos a demostrar el teorema. Esta es la clase del 30 de noviembre. Y eso es lo que quería copiar. Tampoco es eso. No lo copié entonces. Voy a copiar el teorema chino de los restos. Ya. Entonces, tenemos varios enteros positivos, todos coprimos. Entre ellos, uno a uno, digamos, par a par, coprimos. ¿Ya? Y además tenemos hartos enteros. Entonces me dice que siempre tiene solución este sistema de congruencia. O estas congruencias simultáneas. ¿Cómo vamos a probar eso? Y la respuesta es que en este caso particular, la demostración es constructiva. ¿Sí? No solamente vamos a probar que existe, sino que lo vamos a pillar. ¿Ya? Entonces, vamos a definir un C I de la siguiente manera. N dividido por NI. ¿Sí? N es el producto de todos los NI. Todos los NJ, digamos. Entonces, si yo lo divido por NI, me quedan todos excepto NI. Aquí está N1, N2, así, hasta el NI menos 1. El NI se lo salta y sigue hasta el NK.
¿Sí? ¿Se ve quién es el CI? El producto de todos los módulos, excepto el I. ¿Cierto? Esto es ingenioso, le ocurrió a Sun Tzu, no a mí, para que sepan. No sé si es tan mal si no se les ocurre por qué no se les ocurre cómo tomar eso. O sea, esto es para cada I desde 1 hasta K. ¿Alguna duda? ¿Se entiende quién es I? Vamos viéndolo con un ejemplo al mismo tiempo, ¿les parece? El azul va a quedar para el desarrollo en general. Por ejemplo, vamos a tomar, ¿cuál sistema? Él va a ser nuestro ejemplo. Vamos a tomar X congruente a 3, módulo 5, X congruente a 2, módulo 7, y X congruente a 1, módulo 3. Entonces, ¿quién sería N1 en este ejemplo? ¿Quién sería el N1? El primer módulo que estamos trabajando. A ver, vamos por... Sebastián me quedaba dentro de los que tenía que preguntarle en la lista. Sebastián, ¿quién sería el N1 en nuestro ejemplito? 5. Ya, el 5. ¿Y el N2? 7 ¿Y y el, N3. ¿y el N3? 3. 3. Gracias, Sebastián. Entonces, volviendo a Anabel, ¿quién sería el C1? ¿Recuerda lo que estamos construyendo en la demostración? No sé, profe. Ya. Mira, fíjate que CI, o ¿quién sería N primero? ¿Quién es N? El módulo en el que va a estar la solución. Fíjate acá arriba. ¿Quién es N? La multiplicación de los módulos. Ya. ¿Quién sería en este caso? En el ejemplo, ¿quién sería? 105. A ver, que yo no soy tan bueno para multiplicar. 3 por 5 por 7, 105. Muchas gracias, Anabel. O no, Profe, no todavía, a ver. ¿Ah? profe, A ver. ¿por qué ahí, por ejemplo, ya puso el N1, N2, N3, pero no se le dio el orden de menor a mayor? Es lo mismo. ¿Da lo mismo eso? Sí, dalo. Ah, ya. A lo mejor, es que ni siquiera se va a quedar más práctico porque vamos a tener que hacer cada uno de todas maneras. Lo que sigue, los pasos. Así que no importa mucho el orden. ¿Ya? Eh, pasa un poco que con la divisibilidad es como otro orden, de alguna manera, ¿no? Entonces, como que entre el 3 y el 5 y el 7 ninguno se divide con ninguno. Son tres números primos distintos, ¿no? En la práctica. Por ahí puede ir la cosa, quizás. ¿Sí? Sí, profe. Ya.
Entonces, n es igual a 105. Y entonces, Bianca ahora, Anabel ya le preguntamos harto, ahora a lo mejor queda más claro quiénes serán los CI, fíjate. El C1 es el n dividido por el n1, que es lo mismo que multiplicar todos los otros n, excepto el n1. Yo tengo el producto de todos, si divido por el n1 me va a quedar en este caso el n2 y el n3. Podrían ser muchos, pero en este caso tenemos 3 congruencias. ¿Cuál sería, Bianca, el C1? Sería 21. ¿O no? 21. Sí. Muy bien, Bianca. Muchas gracias. ¿Quién sería, Fernanda, el C2? 15, ¿no? Sí. Muchas gracias, Fernanda. Yo le quería preguntar a la otra Fernanda, sí. No está. Muy bien, le he preguntado. ¿Quién sería Joe? ¿El C3? Sería 35. 25. Muchas gracias. Oye, Joe, ¿no estuviste en la otra clase? Porque la otra clase, yo me acordé que a ti te había parecido Ah, sí, la vi, particularmente... profe. Ah, ya. Porque no me acordamos o me acordé de ti. Vimos otra manera más directa con lo que aprendimos. O no sé si más directa, más... De repente para números chicos puede ser más, como más dinámica de calcular inversos. Ya. N igual a 105, entonces C1 21, C2 15, C3 35. Entonces este sería un caso particular. Vamos a ir siguiendo con un ejemplo la demostración para que quede más clara. Pero lo primero es armarnos un C1, un C2, un C3, un C4, un C5, un C6, tanto C como módulos hay, ¿no es cierto? Como congruencias hay. Profe, ¿quién era CI? CI es eso, es el producto de todos los demás módulos. No, sí, pero cuál era su función? ¿Para qué Para servía? allá vamos, para allá vamos, Ah, para allá vamos, para allá vamos. Por eso les decía que esta es una demostración constructiva y que muchas veces tienen el tema de que uno dice, ¿cómo se le ocurrió tomar esto? ¿Ya? Hay que preguntarle a Sun Tzu. No, pero en este caso, ahí van a ver por qué es ese. Paciencia. Entonces, ahora vamos a anotar, tenemos que, para todo y desde 1 hasta acá, el máximo común divisor entre NI y CI, falta un poco de espacio, voy a escribirlo ahí abajo. El máximo común divisor entre el módulo NI y el CI, ¿cuánto será? A ver qué es la chunta. Fíjense aquí. CI es el producto de todos los demás Ns. Todos los demás NJ. Y NI es coprimo con cada uno de ellos. NI es coprimo con N1, con N2, hasta el NI-1. El único que no es coprimo es el NI, pero el NI no está. Entonces el NI es coprimo con todos los factores de aquí. Dice la hipótesis, que los NI son todos coprimos entre ellos. Entonces si es coprimo con todos ellos, ¿será coprimo con el producto? Eso lo vimos también. Lo estuvimos viendo en coprimos. Lo es, ¿no? ¿también van a ser coprimos entonces? ¿Va a ser, va a ser uno? Justamente. Va a ser uno. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos que, en nuestro ejemplo tenemos el máximo común divisor entre N1, ¿quién es? 5. Y C1 es 3 por 7, 21. Lo teníamos ahí arriba. ¿Son coprimos?
¿Quién será el máximo común divisor ahora? Entre 7 y 15. Este 7 y este 3 por 5. Coprimo. ¿Quién será el máximo común divisor entre 3 y 35? Son todos coprimos, ¿o no? Sí, profe. Y tienen que hacerlo. Siempre van a hacerlo por cómo construimos el C. Cada 6. Entonces nuestro ejemplo funciona. Tenemos puras cosas coprimas. 3. Luego, la ecuación, fíjense que, o la congruencia, la siguiente congruencia. CI por X igual, espérate, ya había ocupado la X, ¿o no? Sí. No le pongamos X, pongamos el otro nombre. Y. A pesar de que el X era el nombre de la variable, técnicamente podría ponerlo, pero para no enredarnos más. Igual a 1 módulo NI. Esa ecuación. ¿Tendrá solución y cuántas? ¿Y por qué? Quiero saber yo. ¿De acuerdo? Aquí, esto lo vi por la clase pasada, así que tienen que saberlo. Tengo que, fíjense lo que escribimos en la parte 2. Vamos a la parte 3. ¿Tiene una solución? ¿Por qué, Sebastián? Porque el máximo común divisor es 1. Exactamente. Justamente. Tiene exactamente una solución. ¿Sí? Porque el máximo común divisor entre este y este es 1. Y el 1 divide al 1. O sea, hay una solución. ¿Ya? Pongámosle nombre. Digamos, Profe, me enredé un DEI. poco. ¿La cantidad de soluciones no dependía del módulo? No. La cantidad de soluciones era, o sea, si depende del módulo, es exactamente el máximo común divisor. ¿Sí? Y el máximo común Ya. divisor en este caso es 1. ¿Sí? Depende del módulo y del número de acá. Es el máximo común divisor entre ambos. Bien. Súper. El DI. Entonces vamos a ver cómo calculamos estos DI. Eso es materia de la clase pasada. Entonces, la primera congruencia que nos queda sería C1. ¿Quién era C1? 21. Tengo 21 por I en nuestro ejemplo. En el ejemplo, ¿qué tengo? Tengo C1, perdón, C1 ¿cuánto era? 21. 21 por I igual a, pongamos el tiro de 1. El de 1 es el que estamos buscando. Congruente, aquí arriba era congruente también. A 1 módulo N1, que es módulo 5. Tenemos que resolver esto. Módulo 5, 21 es 1 nomás. Así que aquí dice de 1 congruente a 1. Módulo 5. Esa la encontramos. Entonces de 1 es 5. ¿Sí? Ya, exactamente una solución módulo 5. Eso hay que decirlo en cada uno de sus módulos. ¿Ya? Pero la cosa es que tiene solución. Aquí entre paréntesis, solución módulo NI. En los enteros son infinitas soluciones. El 1, el 6, el 11, etc. Tenemos el de 1. Esto sería eso por un lado. Después tenemos
El de 2, ¿cuánto era el de 2? El de 2 será 15, perdón, el C2, congruente a 1 módulo N2. ¿Y el N2 cuánto era? ¿Quién me ayuda? Era 7. 7. Ah, qué buena suerte. Elegí bien los números, porque el 15 es congruente a 1 módulo 7. Así que el de 2 también es 1. Podrían ser otros números. Ya. ¿Y qué escribo ahora? ¿Cómo calculamos el de 3? A ver, ¿en quién queda? Pues en Joe, vamos con Jorge. ¿Cómo sería la última ecuación, Jorge? O la Era última congruencia. 35, si no me equivoco, de 3. Sí, 35 De de 3, 3 congruente a 1, módulo 3. módulo 3. Bien. ¿Y el 35 qué cosa es módulo 3? 1, 33, no, 34 2. más 1. Es 2. 33 más 2. El 33 es múltiplo de 3. No siempre nos va a quedar 1. Tenemos que buscar el inverso del 2. ¿Cuál era el inverso del 2 entonces? Te lo podemos pillar al ojo. O podemos hacerlo como lo aprendimos a hacer la clase pasada, si quieres. Que sería 2 de 3. Este le sumamos 3. Nos queda 4. ¿Sí? Y dividimos por 2, porque el 2 es coprimo con el 3. ¿Ya? Así o al ojo. En este caso el módulo 3 es chiquitito. 2 por 3, o sea, 2 por 2, 4, frente a 1. ¿Se ve, Jorge? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, qué bueno. Entonces tenemos el de 1, tenemos el de 2, y tenemos el de 3. Entonces sigamos. 4, el número, y esta es la gracia, por eso les decía que es constructivo, el siguiente número es C1 D1 más C2 D2 más C3, perdón, A1 C1 D1 más A2 C2 D2, me había olvidado de los A, hasta AN CN DN es la solución buscada. ¿Ya? Eso será cierto, ¿no? Hay que verlo. Pero fíjense, ¿qué va a pasar cuando yo haga X? Fíjense qué pasa si hago congruencia módulo... ¿qué pasa si hago congruencia con cualquier módulo? A ver, pues X, fíjense, módulo N1. ¿Qué va a pasar? O módulo NJ o NI. El de acá, fíjense en el primero. Por construcción, el C C1 es múltiplo de N1, ¿no? Acuérdense cómo era el C1. El C1 eran todos excepto el N1. Siempre eran todos excepto él. Entonces, fíjense acá. Aparecen todos excepto el N1 en el C1. En el C2 aparecen todos excepto el N2. Todos los Ns. Entonces, en particular, ¿cuál es el único de estos factores en el que no aparece Ni? Todos se hacen cero. Porque todos son factores de Ni, excepto uno. ¿Cuál?
Todos ceros, excepto el que tiene el i. ¿Sí? Los demás son todos ceros. ¿Se ve o no se ve? Queda solo ese. Y como nosotros lo construimos, el CI por DI da 1, módulo NI. Fíjense que construimos esto tal que CI por DI es de 1, módulo NI. Entonces aquí dice X congruente a 1, todos de aquí dan 1, o sea, AI por 1, módulo NI. Entonces el X es congruente a... ¿Para todo ahí? ¿Se dan cuenta de que justo este entonces era una solución? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quién era el AI? El A1, A2. Los de la ecuación original, pues, los de la pregunta. ¿Sí? Nosotros necesitábamos que X fuera congruente a A1, módulo N1, a A2, módulo N2. Los da el problema, digamos. En nuestro caso, a ver cuáles eran. Eran 3, 2 y 1. En nuestro ejemplo, que ahora lo vamos a ver. Ya, entonces fijémonos. En nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo, ¿quién sería nuestro X? Sería 3, que es el A1. Fíjense que la primera parte nos decía X congruente a 3, módulo 5, a 2, módulo 7, y a 1, módulo 3. Entonces, los AIs son 3, 2 y 1. El A1 es 3, el A2 es 2 y el A3 es 1. Entonces sería 3 por C1. ¿Quién era C1? 21. ¿Y quién era D1? 1. Después, más A2, que era 2, por C2, que es 15, y por D2, que es 1. Más A3, que es 1, por C3, que es 35, y por D3, que es 2. Y esto me da 63 más 2 por 15, 30, más 70. Y eso da 163. Entonces, en nuestro ejemplo pasa eso. Luego, X igual a 163 es solución de cada una. De cada congruencia. ¿Sí? Entonces, tendría que cumplirse. Tendría que cumplirse que X sea congruente a 3, módulo 7. Tendría que cumplirse, revisemos, ¿será verdad o no? 163 módulo 3, o sea, módulo 7 da 3 o no. ¿Sí? Entonces, para que las recordemos, a 2, módulo 5, y a 1, módulo 3. Tiene que estar satisfaciendo las 3 al mismo tiempo. Vamos a revisar, a ver.
En el Sage podemos mirar. ¿Cuánto era? 163. Módulo 7 nos da 2. ¡Ah! ¿Qué? A ver, nos equivocamos. 63, 2 por 15, 30. Oye, ¿en qué nos equivocamos? Profe, al principio el ejercicio era x congruente a 3 módulo 5 y x congruente a 2 módulo 7. Ah, el 5 era primero. Ya no nos equivocamos. Era ahí la cosa. Ya, ahora sí. Entonces, módulo 7, ya, está efectivamente nos dio 2. Módulo 5 nos tendría que dar 3, entonces. Perfecto. Y módulo 3 nos tendría que dar 1. Sí, perfecto. Funcionó. Entonces encontramos una solución, pero nos dice que esa solución es única al teorema. Pero módulo n. ¿Y quién era n? 105. Entonces nos dice que la única solución módulo 105 es x congruente a 163 módulo 105. Podría quedar más fácil entonces, ¿no? Podíamos haber escogido un número más chico. 163 menos 105. De 5 a 13, ¿cuánto hay? De 5 a 13 hay 8. 58. Esa era más fácil. Nos quedamos con ese. Esa sería la solución más chica, además. Sería el menor número tal que solucionas todo esto. ¿Sí? Entonces, módulo 3, módulo 2, módulo 1. Y podemos revisarlo igual, ¿no? El 58, módulo 5, me da 3. Módulo 7, me da 2. Y módulo 3, me da 1. ¿Ya? Y ningún otro entero debería cumplirlo. De hecho, podríamos hacer un for, ¿no? For para un entero. Para un entero hasta el 1000, pongámosle, que me diga si es que tiene que cumplirse que k módulo 5, k módulo 7 y k módulo 3 tiene que ser igual ¿a qué cosa? No, primero que todo me podría decir eso, ¿no? Y no se puede poner a ver las combinaciones. Va a ser un poco difícil encontrar cuándo me da efectivamente la que yo ando buscando, que es 3, 2 y 1. ¿Sí? Entonces yo me podría preguntar, podría pedirle solamente si es que esto es igual a 3, 2 y 1, que me diga quién es ese K. ¿Sí? Y ahí nos damos cuenta que el primero es 58. Y después el 163. Y hay un par de soluciones más hasta el 1000. ¿Ya? Entonces aprendimos a resolver esta clase de cosas. Ahora, ¿está lista la demostración del teorema? ¿Qué más nos dice el teorema que se nos haya escapado? Efectivamente, esta era una solución. Aprendimos a encontrarla. ¿Qué se nos puede estar escapando del teorema? A ver, péguenle una mirada y me avisan si es que algo se nos escapa. Debe ser la única clase de conversación. Bien, Matías. Dice única.
Esa es la palabrita, nos está faltando. ¿Ya? Y eso sin duda que va a tener que ser un poco más teórico porque hay que probar que no hay otra. Entonces, nos queda probar, esto es importante, con rojo aquí, pillamos una solución, ya lo, he dicho, lo hemos dicho todas las veces que hemos resuelto una ecuación, no lo dijimos en la clase pasada y la antepasada, hay que ver que no hay ambas. Falta probar, se nos va a estar escapando algo, que no hay otras soluciones. ¿Sí? Y efectivamente estas son todas las soluciones, o sea, si vamos a predecir cuándo vamos a tener los dos cometas junto con el eclipse, que les decía en el ejemplo del principio, que sea efectivamente cuánto falta, pues si no vaya a pasar antes, digamos. En otra ocasión más. Vamos a ver todas las ocasiones en las que va a pasar. Entonces nos falta probar que no hay otras soluciones, y eso ¿cómo lo vamos a hacer? Sea X una solución. Y X0 la solución que tenemos. ¿Ya? Entonces, fíjense en lo siguiente. Para cada I, para cada uno de los módulos, digamos, para ir desde 1 hasta acá, se tiene X congruente a AI, módulo NI, y el X0 también. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hemos hecho todas las veces para probar que es la única solución? ¿Qué hago con las dos soluciones que tengo? ¿Era restarlas o no? Ya, bien, muy bien. Yo, entonces, restando, tengo X menos X0 congruente a 0. Módulo. ¿Qué dice ahí entonces? Luego, ¿qué cosa divide el X menos X0? Eso es igual a cero, ¿no? ¿No es igual a 0? Hay un numerito que los divide. ¿Quién será? NI, El NI. Bien, Matías. El NI lo divide, pero esto es para cada I. O sea, aquí estoy diciendo, el N1 divide a esto, a X menos X0. El N2 también, porque puedo hacer lo mismo para N2, puedo hacer lo mismo para N3. O sea, el N1, el N2, el N3, el N4, el N5, hasta el NK, todos dividen al X0. Para cada I. Y ellos eran todos coprimos. Pero son todos coprimos. ¿Y qué pasaba cuando varios números coprimos dividían a alguien? ¿Quién también lo dividía? El producto. Producto de todos. N1, N2, N3, todos lo dividen, así que el producto también. Eso no siempre pasa, solo pasa cuando son coprimos. ¿Y eso qué dice? ¿Cómo se traduce esto en términos de congruencia? Este es N. Justamente N es el producto de todos ellos.
Por lo tanto, x menos x0 es congruente a 0 módulo n. Eso es de la divisibilidad. Si n lo divide, congruente a 0 módulo n. Y dice x congruente a x0. Eso era lo que quería. Listo. Ahí está la unicidad. Entonces es única la solución. Módulo n. ¿Preguntas? ¿Qué fue importante para probar que era única? ¿Qué fue fundamental para probar que era única? Cuando yo, si tenía que varias cosas dividir a un número, podía decir que el producto también lo divide. Fíjense. El 6 divide el 12, ¿no? Y el 4 divide el 12. Entonces yo puedo decir que el producto, que es 24, divide el 12. ¿Está bien eso, no? El 24 divide el 12. Esto de acá es verdad, esto igual. ¿Por qué no? ¿Por qué está malo? Eso es falso, Los dos números tenían que ser coprimos, ¿o no? justamente. Porque el máximo común divisor entre 4 y 6 es 2, que es distinto de 1. Entonces, aquí hay un problema. Pero si yo te dijera, pero si digo, el 2 divide al 12 y el 3 divide al 12, entonces el producto, que es 6 divide al 12, ahí está bueno. ¿Por qué? Esto es verdadero, pues el máximo común divisor entre el 2 y el 3 es 1. Y ese sí que es o sea, son coprimos los dos. Entonces, lo que quiero decir acá es que es fundamental, ¿sí? Es fundamental, es fundamental que los módulos sean coprimos para que la solución sea única. De hecho, también para que exista. ¿Ya? Pero en el caso en el que no sean coprimos, de repente va a haber solución, pero no va a ser única. Para que sea única es radicalmente importante que para que la solución sea única es radicalmente importante que los números sean coprimos. ¿Ya? Lo de la existencia, eso a veces va a poder pasar, incluso aunque los números no sean coprimos. Ahora, ¿qué vamos a tener que hacer para poder mantener la palabra única? Vamos a verlo más adelante. Vamos a tener que tomar no el producto, sino que el mínimo común múltiplo, número que divide al producto. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener que hacer para poder hacer para poder seguir manteniendo la unicidad. Va a tener que ser en un módulo más chico, no en ese módulo tan grande que es el producto. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Entonces, profe, cuando nos encontremos, por ejemplo, el sistema de congruencia y los módulos son todos coprimos, usamos este teorema. Sí. Para el caso en el que no son coprimos, vamos a ver una extensión la otra clase, el viernes. ¿Sí? Pero ahora trabajemos con esto. Vamos con los más fáciles primero. Primero, o no sé si los más fáciles, pero primero familiaricémonos con este. Entonces, ¿qué pasa? Que además lo puedo meter al 6 para revisar. Vamos a aprenderlo al tiro.
Entonces, fíjense que solve mod, ¿no es cierto? Estaba pues, en ese módulo. Deja acordarme cómo era. Bueno, preguntémosle mejor. Que cuando eran hartos módulos había que poner, no, si había una manera de poner varios módulos. ¿Cuál era? Estoy casi seguro de que parece que no. ¿Por qué me parece que sí? Que había visto que había una manera. Seguro que vi que se puede. Ah, es con este otro comando, CRT. Ahí. Sí, CRT, de Chinese Reminder Theorem, teorema chino de los restos. Ah, y así se ingresa. Primero en un listado se ingresan los... Espera, estoy tocando la mano. Ay, sí, yo me acordaba que lo había visto que se podía el teorema chino de los restos, las congruencias simultáneas. Entonces ahí es la cosa. Primero se colocan los numeritos, los AES, y después los Ns, los módulos. ¿Ya? Entonces no es con el mismo solve mod. Por eso era ese. CRT de Chinese Reminder Theorem. Claro. Ahí está. Y puede poner listas. Ahí está. Entonces yo creo que esa es la forma más eficiente porque casi nunca uno quiere resolver solo dos congruencias simultáneas. Entonces le coloca primero una lista con los AES y después una lista con los módulos. En nuestro caso, los AES eran 3, 2 y 1 y los módulos eran 7, no, 5 primero, 7 y 3, 58. Eficiente, parece, al menos para números chicos. ¿Ya? Entonces, CRT es el comando. Ahí les voy a escribir algo más bonito y lo voy a subir de este tipo. ¿Ok? ¿Preguntas de cómo es el comando? ¿Se entendió? Primero colocamos los A, el A1, el A2, el A3, después los N, y nos da la respuesta. Ya. Eh, Entonces, vamos a hacer ejercicios ahora. ¿Dónde quedé? Ejemplos. ¿Ya? Aquí hay otro, módulo 3, módulo 5 y módulo 7, ya, que son los más chicos que puedo tomar. Eh, y vamos a resolver esas ecuaciones. Después hay otra más y después hay uno que quiero que vean cómo lo podemos ocupar al revés. ¿Ya? Lo vamos a resolver juntos. Pero primero los quiero ver trabajar un poquito a ustedes. Actualizaron el Hearthstone. Ya.
¿Alguien tiene entonces alguna pregunta antes de que nos pongamos a trabajar? Ya, tengo unos 5 minutos, po. Revisemos falta para las 4. A las 4. Los dos primeros, ¿ya? Los dos primeros. A ver si se les ocurre cómo resolverlo, porque el segundo tiene un truquito, ¿no? El 12 y el 14 no son coprimos. ¿Qué vamos a hacer? Eh, eso. Traten de resolverlos. El tercero, bueno, si les queda tiempo, lo pueden intentar hacer a mano. Ya sabemos hacerlo, ¿no? Pero vamos a tratar de buscar una manera más fácil. Ocupar el teorema chino de los restos ahora al revés, para simplificar este problema, eh, que puede ser un poco tedioso con los métodos que hemos visto. ¿Mm? El 13 es coprimo con el 380, así que solución tiene. ¿Ya? Pero hay que ponerse a buscar aquí para poder dividir, qué sé yo. ¿Sí o no? Ya, los dejo trabajar, las dejo y los dejo trabajar un poquito.
¿Le salió? ¿Salió o no salió? ¿Cómo van? Profe, yo estoy desarrollando. Dejémoslo hasta las 4 y 4 o 5, 4 o 10. Dejemos un ratito más. Podemos revisar con el Sage incluso primero. No es mala idea. El primero dice congruente a 2, 3 y 2.
en los módulos 3, 5 y 7 respectivamente. Entonces aquí sería 2, 3 y 2, 3, 5 y 7. Y nos da 23. Así que, para que sepan cuánto Bueno, tienen que darles. me dio lo mismo, profe. Matías, parece que debe haber algún error por ahí. Revisar. ¿Qué está hablando? Oh, no me, oh, estaba, por eso no me respondía. Soy pájaro. Estaba hablando al aire. Pucha, oh. Yo les estaba diciendo que para la segunda, si quisiéramos hacerla con Sage, primero tendríamos que ponerlo en esta forma. Yo hablaba, ya hablaba. En esta forma, ¿cierto? O sea, X congruente a algo. O sea, el factor de acá tiene que ser 1 para ocupar el comando CRT, Chinese Reminder Theorem. Entonces estamos obligados primero a resolver estos, que también lo podemos hacer en Sage, pero tenemos que usar el otro comando, ¿cierto? Sería este, solve mod, ¿cierto? Y el problema es que la segunda nos da dos soluciones. Y de hecho, aún todavía no vamos a poder aplicar esto, fíjense. ¿Por qué? Porque 2 y 14 no son coprimos. ¿Mm? Entonces va a tener un problema. Ah, dice que no hay solución, de hecho. Eh, ¿Ya? Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver qué está pasando de a poco. 2 módulo 14. Y el otro me había dado 9. Módulo 12. Espera, 7x congruente a 3 módulo 12. 7x congruente a cuánto era? A 3 módulo 12. 9. Ah, así está. 12. No hay nomás. Eh, pero vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando. Entonces, pero veamos la primera y ahí vamos a ver cuál es el problemita en la segunda. ¿Qué pasó en la primera? Tenemos
¿Quién le dio? Vamos preguntando de a poquito. No me acuerdo dónde iba. Empecemos desde el principio de nuevo. Anabel, ¿qué sería lo primero que tengo que hacer? Módulo, ¿qué me va a dar la solución? ¿No? Un poco de tiempo quizá. En módulo 105. Sí. Y es el producto, ¿no? Entonces ¿quién sería en este caso el C1? El 35. Bien. El C2. El 21. Bien. ¿Y el C3? El 15. Muy bien. Muchas gracias, Anabel. Bianca, ¿qué sigue? Ahora hay que escribir el 35 por un de 1 congruente a 1 módulo 3. Ya, entonces resolvamos. C1, C1 es 35, ¿no es cierto? Por un D1 congruente a Sí, 1, módulo módulo 3, y ese ya lo sabíamos, ¿no? ¿Cuánto nos sí, da D1? 2. 2. Lo habíamos hecho porque 3, 5 y 7 eran los mismos números de antes. Tenemos después el siguiente. Muchas gracias, Bianca. Fernanda, ¿cuál sería la siguiente congruencia que hay que resolver? 21 por D2 es congruente a 1 módulo 5. Súper. Y nos da 1, ¿cierto? Sí, porque ya lo habíamos hecho antes. Sí. Muchas gracias, Fernanda. Y la última entonces sería 15 de 3 congruente a 1 módulo 5, módulo 7. Y de nuevo el 15 justo módulo 7 es 1, así que nos da el tiro. Ya, entonces, dado que tenemos todo eso, la solución es x igual a, o congruente a, un producto medio largo, ¿no? El A1, que es 2, por el C1, que es 35, y por el D1, que es 2, más el A2, que es 3, por el C2, que es 21, y por el D2, que es 1. Y finalmente, el A3, que es 2, por el C3, que es 15, y por el D3, que es 1. Todo eso módulo, entonces, como había dicho al principio Anabel, 105. Y eso es 4 por 35 son 140, más 63 y más 30, módulo 105. Y eso da, bueno, este puede achicar un poco, ¿no? 140 es 35. Y esto de acá es 93. Y la suma da entonces... ¿por qué no quiero escribir esto? 8, 128. Pero el módulo 105, eso es 23. Eso tenía que dar, ¿o no?
¿Estamos bien? ¿O no tan bien? Ya. Bacán. Entonces, resolvimos el primero. Ahora resolvamos el segundo. El segundo dice, resuelva las congruencias simultáneas. 7x congruente a 3, módulo 12. Y 10x congruente a 6, módulo 14. Ya, en este caso, a diferencia del anterior, es bueno que vamos a poder llevar esto a un módulo más chico. Pero el primero no. El primero está bien, el 7 con el 12 son coprimos, así que no hay problema, esto se resuelve. De hecho, lo que puedo hacer es restar 24, y me queda que 7x es congruente a 3 menos 24, que es menos 21. Y divido, ahí puedo dividir por 7, y me queda que x es congruente a menos 3 módulo 12, y el menos 3 es 9, ¿no? Módulo 12. Sumo 12. Sale más fácil, ¿no? Eso por el lado acá. Por el lado acá, lo que puedo hacer es dividir todo por 2 primero, porque estos no son coprimos, pero el máximo común divisor entre ellos es 2, que divide al 6. Entonces me conviene dividir todo. Y me queda 5x congruente a 3 módulo 7. Y esta me queda buena porque el 7 es coprimo con el 12. O sea, ahora voy a poder resolver. Y tengo que ajustar un poco si quiero sacarme este 5 todavía. Lo que puedo hacer es sumar 7, ¿no? Me queda 5x congruente a 10, módulo 7. Entonces x es congruente a 2, módulo 7. Perfecto. Y ahora tengo dos congruencias. Entonces lo primero que hice fue llevarlas a una forma en la que puedo trabajar. Y ahí se me aprovechó de arreglar el problema. Si no, no las sabríamos resolver todavía, porque tendríamos una módulo 7 y una módulo, una módulo 14 y una módulo 12, y el 12 con el 14 no son coprimos. Pero esta, por el lema ese que vimos, que nos ha ayudado bastante, la pudimos llevar a una módulo 7. ¿Bien? Entonces estamos en esta. Y estamos en esta, y esta ya las tenemos que saber resolver. Entonces aquí tenemos, si quieren, un n1 igual a 12 y un n2 igual a 7. Entonces el n, que va a ser el producto, no es más ni menos que 4, 1, 7 por 1, 7 y 1, 8, 84. ¿Sí? Sí. 84. El C1 no es otra cosa que 7, que han cambiado, ¿no? Y el C2 es 12. Que el producto es el producto de los otros, y los otros en este caso es uno solo. 7 y 12. Quedan al revés. Entonces, ¿qué tengo que resolver? Tengo que resolver 7 por D1 congruente a 1 módulo 12. ¿Ya? ¿Y aquí qué hago? A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Buscar el inverso, profe? Y yo lo que haría, por facilidad, es sumar 48, que es 0. ¿Sí? 48 es 0 módulo 12, así que puedo sumar 48 al lado derecho, y me queda 49. ¿Por qué hice eso? A ver, Luis. ¿Por qué me facilitaría un poco las cosas eso? ¿Qué dice el lema que puedo hacer ¿Puedo ahora? dividir por 7 después? Sí. ¿Por qué puedo? Porque el 40, o sea, el 7, a ver, el 7 divide el 49. Eso sí, pero no basta. ¿Qué más?
tiene que cumplir algo para que pueda dividir por 7. ¿Qué sí está pasando? Algo que tiene que pasar entre el 7 y el 12. ¿Qué sería eso que tiene que pasar? El 7 y 12 son coprimos. Eso. Perfecto. Y entonces divido por 7. Muchas gracias, Luis. Tenemos el de 1. ¿Cómo pillamos el de 2? ¿Qué voy en Joe? Creo. Me había saltado a Joe. Sí. Es 12 por D2, congruente a 1, módulo 7. Ya. Entonces aquí, ¿cómo lo hacemos? El 2 se achica solo primero. Porque 7 más ¿cuánto? Más 5. ¿Y ahí qué se te ocurre? Achicar un poco ese 5. Sumarle 14. Bien. Y podemos sumar 14. Y nos queda 15. Y como el 5 es coprimo con el 7, puedo dividir por 5. Me queda 3. Perfecto. Y entonces tengo el de 1 es 7, el de 2 es 3. Y por lo tanto, la solución es X congruente ¿a qué cosa? A A1. ¿Quién es A1? A1 es 9. Congruente a 9 por C1, 7, por D1, que también es 7, más A2, que es 2, por C2, que es 12, y por D2, perdón, que es 3. Todo eso módulo el producto, que es N, que era 84. De X congruente a, ya queda un poquito largo, ¿no? 49, o primero quizás 7 por 9 queda mejor primero. 7 por 9 es, no, tampoco. Ya, calculadora nomás, pues. 49 por 9 me da 441, que si lo divido por 84 me da 5. Entonces a 441 le voy a restar 84 por 5. 84 por 5. Entonces a, ¿cuánto dije que era? 441, le resto, ¿cuánto era? 420. ¿Cuánto me da? 21. Lo primero de acá es 21. Más 36 por 2 son 70. Oh, que soy malo para esto. 2 por 3, 6, 2 por 6, 12. Una, se por una 6 y una 7, 72, está bien. Módulo 84. Entonces X es congruente a 93. Módulo 84. Y 93 módulo 84 puede quedar más simple, es... no puedo hacer tan... No voy a sacar calculadora por eso. De 4 a 13 son 9. 9. Ahí está. Perfecto. 9. Módulo 84. Bien. Salió. Esta estaba un poco más difícil. Pero no teóricamente. Lo importante es que teóricamente al menos hayan entendido cuáles eran los pasos que había que hacer. Esto ya es sacar cuenta. ¿Sí?
Por último, abrimos el SageMath, ¿sí? Y podemos sacar cuánto es 9 por 7 por 7 módulo 84, ¿sí? Que sacamos nuestro SageMath y sacamos, ¿cómo era? 9 por 7 por 7, ¿no es cierto? Y lo queremos módulo 84. Y ya, 21. O incluso podemos sacar toda la cuenta de una. 2 por 12 por 13 era aquí. Más 2 por 12 por 13. Y aquí yo creo que sí sería bueno poner un paréntesis. No, 2 por 12 por 3 no. Ahí. 9. ¿Sí? Esta cuenta la podíamos sacar en el 6, no había problema. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De hecho, desde aquí ya podríamos haber usado Sage, ¿no? Congruente a 9 módulo 12 y a 2 módulo 7. O sea, aquí en esta parte de acá lo que había que poner a 9 y 2 era, pero era 12 y no 14, sino que 7, porque ese módulo se achicaba y nos daba 9. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, yo me confundí un poco, como que mezclé información cuando dividió. Eso de que eran, porque eran coprimos. ¿Acá? Ya, que esto es Ay, lo de la, esto es lo de la clase pasada. Lo de la clase pasada, porque yo puedo dividir, pero necesito que este sea coprimo con este. Mira, vamos a la presentación si quieres. Eso lo vimos. Las cuestiones de congruencia. Acá. Este lema de cómo encontrar soluciones. Estuvimos viendo métodos para poder resolver esto más rápido, digamos, más dinámicamente. Y es que cuando algo divide todo, podemos dividir todo. ¿Sí? Cuando todo me refiero al A, al B y al N. En una congruencia lineal. ¿Estamos de acuerdo ahí, Luis? claro, eso era lo que me confundí, po. Yo Claro, pensé que el módulo también tenía que dividir. ese es el 1. Eso se puede hacer. Eso está súper bien lo que estáis diciendo. Pero hay otro caso en el que también se puede dividir, que es el de aquí abajo. Fíjate, el lema tiene dos partes, la 1 y la 2. Y la 2 dice, cuando A y N son coprimos, cuando este de acá es coprimo con el módulo, y hay un numerito que divide A y a B, también puedo dividir. Y el módulo lo dejo igual. Pero es importante para eso revisar que el A y el N sean coprimos. Ah, ya, o sea, me tengo que fijar de que sean coprimos o no, porque si son coprimos, el n queda igual. Si no, el n Claro, también se divide. justamente. Ah, ya, profe. Gracias. Entonces aquí lo hicimos súper bien porque el 7 era coprimo con el 12. Entonces por eso buscamos ese 49. ¿Ya? Y acá teníamos el 12, eso primero lo achicamos a 5, porque estaba un módulo 7, pero lo queremos en un 1, entonces tenemos que seguirlo achicando, y aquí la forma fue, bueno, dividir por 5, uno quiere entonces, pero el 1 no es divisible por 5, pero si le sumo 14 me da 15. Entonces por eso le sumamos 14, puedo sumar cualquier múltiplo de 7, módulo 7 es 0, ¿cierto? Entonces eso es como sumar 0 nomás. Y dividimos por 5. Profe, y ahí no es como en una ecuación que se suma a ambos lados, se suma a un lado nomás. Sume 0. Claro. ¿Sí? Porque Si hubiera solo si era sumado 0 se puede sumar a un solo lado. porque es 0. Si sumo 1 a los dos lados, pero acá sume 0. Ah, Esa es la mañita. ¿Sí? Es igual que una ecuación. ¿Sí? Si quieres, sume 14 a los dos lados. Acá lo hice explícito y acá 14 era 0. Siempre uno tiene que sumar a los dos lados. Pero si es un 0 ingenioso, a un lado lo puedo dejar igual porque es 0, y al otro lado puedo hacer algún ingenio, que fue la gracia de acá. ¿Sí? sí, profe. Ya, no alcancé a hacer el tercero, lo dejamos para la otra clase. ¿Ya? El tercero es una aplicación como de usar esto al revés, para poder resolver esta, digamos, que esta es como una de acá, ¿no? Como una de estas. Estas que resolvimos aquí entre medio, una lineal. Pero ¿cómo podemos resolver una congruencia lineal más pelúa? Ocupando el teorema chino de los restos. ¿Ya? Eso vamos a ver en la otra clase y vamos a ver además qué pasa cuando los módulos no son coprimos. Vamos a dejar hasta acá la grabación.